Hola, buenos días con todos. Estamos nuevamente en una Eleven Pack Talks, esperando que, estando en vivo con ustedes, podamos compartir esta nueva charla en lo que hemos llamado para el día de hoy un tema, el lado oculto de la esteganografía, ¿no? Hola Pablo, ¿cómo estás? Tengo a mi compañero que nos va a acompañar el día de hoy. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal por allí? Normalmente buenas tardes por aquí en Europa, buenos días por allí en América. Y vamos ya con nuestra zona, con nuestra sección de noticias, ¿no, Carlos? Listo. Bien, y el día de hoy voy a arrancar con una noticia de las más comunes que suele haber al día de hoy, que es el ransomware, y muchos de ustedes habrán escuchado sobre el tema de Bad Rabbit, ¿no? Este nuevo malware, ¿sí? Catalogado como ransomware, una variante de Petya que inicia atacando zonas de Rusia, Ucrania, atacando medios de comunicaciones de ese país. Como siempre, con la misma metodología, ¿no? Que es exigiendo data cifrada a cambio de bitcoins, ¿no? Principalmente, como siempre, robando documentos, cifrando información de cada una de las víctimas de este malware. Y como mencionaba, propagándose mucho hoy en día en la parte de Rusia y Ucrania, pero creemos que y gente de investigación que está atrás de esto, se cree que poco y más está muy cercano a llegar a la TAM, ¿no? Y a sus alrededores. Un poco cómo funcionaba este malware, ¿sí? En la mayoría, cómo se propagaba era a través de un engaño a los usuarios víctimas mediante actualizaciones de Flash Player y de Firefox. Es lo que se está viendo muy común. Y también algo que viene siendo común en este tipo de infecciones es usar los leaks de la NSA, ¿no? En este caso, usaba principalmente el exploit de Eternal Blue. Un poco iba por ese lado, ¿no? También usaba algunas contraseñas que iba a bajar codeadas para intentar hacer pivoting, ¿verdad, Carlos? Entre otras cosas, es importante lo que mencionas también. Ok. Bueno, pues yo traigo una noticia de estas que me gusta a mí siempre traer un poquillo, que es el tema del Pwn to Own, que están haciendo ahora, estos días están llevando a cabo el concurso y por lo visto ya ha caído el iPhone 7 en muy poquito tiempo con un bug a través de la Wi-Fi y luego ya se han hecho control y persistencia sobre el iPhone. Como siempre, la verdad es que es una temática que me parece espectacular y bueno, que se llevaron su buen dinerito la gente que hizo el exploit. Cada día se está haciendo más complicado, la verdad, el tema del tema del jailbreak en iPhone, ¿no? Pero por ahí siempre lo logran. Siempre encuentran el camino. Algún método u otro. Por otro lado, tengo otra noticia que tiene que ver más con privacidad, ¿sí? Y es esta investigación que está plasmando en su nueva versión Google Android, ¿sí? El sistema operativo para móviles de Google, que es el protocolo DNS, ¿sí? Hacer que su tráfico vaya a través o con una capa superior, en este caso TLS, ¿sí? Todo el tráfico que viaje desde los dispositivos a través de este protocolo viaje de manera más segura, ¿no? Y en este caso apuntando a la privacidad, es decir, que por donde viaje ese tráfico desde cualquier dispositivo Android, ¿sí? Permita que no sea visible a qué sitios web visitas, por ejemplo, que es un punto principal. Y como mencionaba, va abordando el tema de la privacidad, ¿no? Que digamos, tu proveedor de internet o tu operador móvil no vea este tipo de tráfico que anteriormente se veía, ¿no? Igual, esta investigación, ¿no? Está en fase aún demo, es decir, bajo demanda. Dentro de tu dispositivo móvil tendrías que activar o desactivar si la requieres o no. Como mencionaba, es un protocolo similar a lo que es HTTPS, ¿no? Pero en este caso HTTPS es para web y DNS sobre TLS, que es este feature que está hoy en día gestionando Android,
me permitiría un poco la parte de privacidad más que seguridad o cifrar la información en sí mismo, con lo cual permitiría búsquedas de DNS autenticadas de extremo a extremo y demás. Es un poco con esa noticia. Genial, Carlos. Muy interesante. Yo, por último, traigo un bicho que he visto recientemente que se llama CryptoSurfer, que este bicho, por lo visto, su objetivo son los pagos en Bitcoin. Se queda esperando a que alguien vaya a hacer un pago en Bitcoins y, por lo visto, su punto de ataque es en el portapapeles del Windows, cuando haces Control-C para la cuenta destino a la cual le quieres pagar. Lo que hace es, me imagino que sobre todo flipeará algunos bytes que no sean muy cantosos, pero porque si cambias toda la cuenta destino va a ser un poco sospechoso. Pero al final flipeas la cuenta destino y lo que haces es llevarte los bitcoins a la cuenta del malo en lugar a la cuenta de lo que querías comprar. Además, me ha resultado curioso el tema del cambio de la cuenta destino. Entrando ya en materia, para esta talk es un placer tener a nuestro lado un conocido, un amigo de la comunidad, del ambiente de seguridad de la informática. Tenemos la suerte de contar con ello, es Alfonso Muñoz, ¿sí? Es uno de los expertos en España muy reconocido en el área de seguridad informática, un referente dentro del mundo de la criptografía, ¿sí? Es doctor en Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, investigador al 100%, sobre todo este tema de criptografía y demás, y más que todo el tópico que vamos a topar hoy en día, ¿no? Alfonso participa también con frecuencia muy proactiva en la comunidad, ponente en diferentes conferencias como Virus Bulletin, la RootedCon, 8.8, CyberCan y una infinidad más que creo que él siempre está presente, ¿no? Aportando a la comunidad con todos sus temas de investigación. Ha recibido varios premios académicos y profesionales y demás, y es docente en varias universidades en lo que respecta a la materia, ¿no? Y algo muy adicional e irrelevante, que es coeditor de la red temática española de seguridad de la información, CryptoRed, ¿sí? Que creo que mucha gente la conoce y es asidua seguidora en Internet, más que todos los que estamos en el mundo de la seguridad. Y bueno, CryptoRed tiene gran impacto en todo el tema de conocimiento y brindar todo el tema de píldoras y conocimiento en cuanto a seguridad de la información, ¿no? En España y Latinoamérica. Entonces, adelante, Alfonso, es un gusto tenerte aquí en esta talk. Hola a todos. Hola, Alfonso. A mí os ha olvidado comentar también que Alfonso es director del Laboratorio de Ciberseguridad de I4S, empresa del grupo BVA, y también es miembro de la Criminal Use of Information, Hiding, una iniciativa del EC3, del European Cybercrime Center de la Europol. ¿Qué tipo de trabajo tenéis en esta organización, Alfonso? Bueno, es más una organización. Bueno, buenas tardes, buenos días, depende a la hora que nos vean. Básicamente es una organización sin ánimo de lucro y en la que en principio pues nos juntamos expertos de diferentes áreas académicas, industriales, áreas policiales, con el único objetivo de intercambiar información relacionada con esteganografía, pero más orientada al mundo del crimen, ¿no? Digamos, a cómo los malos pueden utilizar este tipo de técnicas para ocultar, sobre todo, pues, comportamientos maliciosos, ¿no? Cómo poder utilizar básicamente estego en malware, ¿no? Para hacer canales encubiertos, etcétera. Es una organización que en principio cualquiera puede acceder, o sea, tú envías la solicitud y si te aceptan, pues vamos, puedes entrar. Actualmente creo que somos unos 150 miembros en Europa, más o menos. Muy interesante, la verdad. Bueno, pues vamos directamente a la materia. Ya que además os he dicho que en la organización hacéis este tipo de cosas, lo primero, la primera pregunta, yo creo, por centrar el tema, ¿qué es la esteganografía?
Bueno, yo creo que a día de hoy cada vez más la gente ya lo tiene más claro, ¿no? Porque por suerte se han publicado mucho material, sobre todo en castellano, en estos últimos quizás, yo diría 5 años, 5 o 10 años. Pero bueno, básicamente es una ciencia, porque es una ciencia de verdad, que permite ocultar información a miradas indiscretas, ¿vale? O sea, la diferencia básicamente con la criptografía es que la intención de la esteganografía es que una comunicación no sea visible. Es decir, un atacante no debería ser consciente que una comunicación está teniendo lugar. Y ese, digamos, es el foco principal de la esteganografía. Y luego, pues hay, digamos, técnicas más sencillas, más complejas, más fáciles de detectar, menos, pero bueno, un poco ese es el contexto. Bien, y en base a lo que comentas, Alfonso, se me viene a la cabeza una pregunta, y es, ¿en qué tipo de ambiente es donde has visto un poco este tipo de encubrimiento de información o el ambiente que más te ha llamado la atención en tus temas de investigación y demás? Pues digamos, por meter un poco así más de contexto histórico, o sea, tradicionalmente la esteganografía siempre ha estado vinculado a dos ámbitos principalmente. Uno, el más en torno, digamos, más militar, espionaje, diplomacia, etcétera, y luego el otro más vinculado con tema de libertades civiles en general, ¿vale? A lo largo de la historia ha sido así. Más recientemente, con todo el desarrollo de la informática, el procesamiento digital de señal, etcétera, etcétera, pues digamos, se ha utilizado en otros entornos aparte de estos dos típicos, ¿vale? Y uno de ellos ha sido, por ejemplo, en seguridad informática, ¿vale? No solo desde el punto de vista de la privacidad, pues eso, para ocultar tus datos en temas de anonimato, etcétera, sino sobre todo para intentar generar la seguridad del sistema, ¿vale? Entonces, sitios donde es común verlo, aunque yo es verdad, si luego lo hablamos en detalle, no he visto técnicas muy sofisticadas de stego en malware, pero es verdad que cada vez más se usan y sobre todo se ha utilizado mucho históricamente en técnicas de cover channel en protocolos, ¿vale? Pues para evadir pues seguridad perimetral de todo tipo, ¿vale? Antivirus, cortafuegos, etcétera, ¿vale? Digamos que es donde ha tenido más recorrido, pues, no sé, los últimos 15 años, ¿no? Cover channel para exfiltrar información, controlar botnets bueno, de 1000 maneras, etcétera. ¿Y cuáles son las técnicas que principalmente se utilizan? ¿Cuáles son quizás los protocolos o las zonas o los objetos más utilizados para stego? Vale, digamos ahí yo sí separaría un poco lo que es el mundo más científico y académico, ¿no? Que se busca más digamos, la técnica más perfecta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más segura, que oculte más información, y luego el mundo real, ¿no? Que el mundo real lo que busca es pues, que aquello funcione y, bueno, si medio vive durante un tiempo razonable, pues es suficiente, ¿vale? Realmente Stegos, mucha gente exclusivamente destaca el tema de imágenes o temas multimedia, pero realmente Stego se puede aplicar casi en todo, ¿vale? Si en la literatura, pues no lo sé, por ejemplo, en protocolos de comunicación, multimedia, imagen, vídeo, audio, en texto, Incluso hay un tema en hardware también, como lo de BadBIOS. Y ese, sí, sí, claro. O sea, puedes hacer stego en sistemas de ficheros, en arquitecturas hardware, hay stego específico, o sea, se pueden hacer diseños a nivel de chip, es decir, hay en páginas web, en lenguajes de marcado, bueno, es decir, en casi todo. Y un poco digamos, el patrón para saber si puedes hacer stego o no, pues digamos hay como varias posibilidades. Una de las más comunes es buscar sitios donde es posible sustituir información y al sustituir esa información, pues no, digamos que no pasa nada, ¿vale? Por ejemplo, un caso son las imágenes digitales. Tú puedes modificar zonas de la imagen y una persona que vea la imagen visualmente, digamos, no altera esa modificación. Entonces, pues es una manera. Pasa lo mismo en audio, lo mismo en vídeo, en protocolos de comunicación lo mismo, si modificas algún flag en TCP, ICMP, UDP, IP,
Para protocolos, pues hay una enorme variedad de protocolos donde puedes usarlos, lo cual es bastante rico la posibilidad de usar Stego en muchos sitios y combinándolo a la vez. Pero es verdad que a día de hoy lo que más conoce la gente y lo que más se utiliza es Stego en imagen. ¿Y cuál es la que quizás más te haya sorprendido, más te haya gustado? Porque a mí particularmente hubo una que me llamó muchísimo la atención, que era el tema de meter delays entre paquete y paquete. Es decir, yo voy tirando, imagínate un bit, simplemente puede ser 0 es el delay normal y si le meto un delay de 1 segundo es un 1. Claro, vamos, que yo recuerde, que se hayan documentado, por ejemplo, en todos los protocolos de la torre TCP/IP, pues hay bastantes ataques, o sea, bastantes técnicas documentadas. Pues por ejemplo, en IP, pues desde reconstrucción del orden de paquetes de llegada, ¿no? Ahí puedes hacer, sobre todo en Cover Channel se usa mucho orden de recepción de paquetes y retardos. Digamos, eso es como lo más común. Luego, pues, por ejemplo, puedes jugar en UDP, es muy famoso, pues, utilizar campos que en una dirección no tienen utilidad. Pues, por ejemplo, si tú envías un paquete UDP a un destino, a lo mejor la dirección de origen, la IP de origen o el puerto UDP de origen, pues, no sirve para encaminar la comunicación. Entonces, pues, ahí por cada paquete ya puedes robar 16 bits, ¿no? Entonces, un poco la tendencia, sobre todo más académica, porque en el mundo real las herramientas que hay así más accesibles para la gente son más sencillitas, lo que haces es que distribuyes la información entre varios protocolos a la vez. Lo único, pues que claro, si no quieres que el Stego se te quede dentro de, digamos, más de la red local, pues tienes que hacerlo a partir de IP para arriba, ¿no? Es decir, normalmente IP, TCP, HTTP, y dependiendo del protocolo de aplicación, pues el protocolo de aplicación. Pero, por ejemplo, en HTTP pues hay varias conocidas y es verdad que muchas de ellas, la gran mayoría que yo conozco, una vez que sabes cómo se oculta, es fácil, entre comillas, detectarlas. El problema, lógicamente, que hay una enorme cantidad de tráfico y no puedes mirar todo el tráfico a la vez, con lo cual ahí estás jugando contra... pues eso, tener la capacidad de diferenciar una aguja de un pajar, ¿no? Que eso es lo realmente complicado, más que la técnica específica. Sí, si no, también incluso a veces no tanto detectarlo como molestarlo o impedirlo que salga. Claro, de hecho, bueno, en las fases, si luego tenemos tiempo y hablamos un poco de estegoanálisis, que es la ciencia de detección, hay como varias fases, ¿no? Muchas veces es suficiente con la fase de detectar que hay algo, aunque no sepas lo que hay, ni cuál es su tamaño, ni cómo recuperarlo, ¿no? Pero muchas veces con eso es suficiente porque, como decías, Pablo, pues puedes intentar impedir la comunicación o localizar a la persona que la está emitiendo y por otra vía, pues, atacarle o lo que sea. Genial. Ya que tomamos el tema del stack de TCP/IP y demás, te pregunto un caso puntual si no has evidenciado algún caso, un tema puntual con temas de IPv6, encapsulando sobre IPv4, Teredo, 64, ese tipo de canales, y dentro hacer algo de Stega. No sé si hay algún caso. Hay varias herramientas conocidas que se han presentado pues, en Blaja y en otros sitios para hacer Stego en IPv6, por ejemplo. Se llama Budonet, si no recuerdo mal el nombre. Creo que por el... Sí, puede ser. No hay varias famosas Stego en IP6, en IPv4 hay muchas, o sea, hay muchas documentadas. Utilizando fragmentación de paquetes, por ejemplo, hay técnicas, lo que decíamos antes de ocultar información, sobre todo en zonas del paquete que no se utilizan en un momento dado, ¿no? Entonces, pues eso sí, ICMP, bueno, ICMP es clásico, ¿no? En el mundo de la seguridad para cuando los cortafuegos permitían, ¿no? Pues eso, el tráfico ICMP, ¿no? Cuando no lo filtraban, pues cualquier goyano de los 90, ¿no? Pues te filtraba por ICMP, ¿no? Eso, digamos, era el Stego más clásico de toda la vida, ¿no? Pero bueno, ya a día de hoy la mayoría de técnicas de Stego intentan, dado que la gente pues cada vez sabe más y hace mejor su trabajo, pues intentan filtrarlo por los protocolos que no están, que permiten en los cortafuegos, ¿no? Entonces, típicamente lo intentan hacer o por DNS o por HTTP. Okay. Entonces, por ahí
ahí intentan hacer los canales de desfiltración. Ok, aunque antes has introducido un poquillo el tema inicialmente y sabemos que no es lo mismo Stego que cripto, ¿cuáles son las diferencias que hay entre criptografía y esteganografía? Vale, bueno, básicamente en cripto el interés fundamental es hacer que una comunicación no sea visible en el sentido que un atacante conoce que la comunicación existe, pero no es capaz de entenderla si no dispone de una clave, ¿vale? Con lo cual ahí el objetivo es proteger sobre todo la privacidad, ¿vale? Aunque, bueno, hay otros factores, pero, bueno, privacidad, confidencialidad. En el caso de Stego, digamos, es más rebuscado porque ahí lo que te interesa es que alguien no conozca que existe una comunicación. Simplemente pensando eso, pues ya nos hace pensar para qué sirve el Stego, ¿no? Pues para cosas en las que claramente delante y no quieres que se enteren de cosas, ¿no? Pues por eso tiene aplicación, lógicamente, en los clásicos, ¿no? Entornos militares, espionaje, diplomacia, etcétera. Libertad civil, muchísima, ¿no? Es decir, estás en sitios y quieres que un gobierno o que una autoridad no se entere de lo que estás diciendo, ¿vale? De hecho, bueno, la comunidad hacker se ha utilizado mucho Stego para ello, ¿no? Hay muchas herramientas conocidas. Pero más recientemente, y es lo que preocupa a la industria porque es bastante difícil de detectar, es lo que comentábamos antes, ¿no? Todo el tema de malware, etcétera. Entonces, dentro de Stego, pues hay una disciplina muy grande que es de Stego Análisis, pero es bastante complicado intentar detectar información oculta. Y más o menos se empezó a trabajar seriamente a partir de los atentados del 11 de septiembre, que fue cuando supuestamente, pues, se comentó que Al-Qaeda podía haber utilizado esta información para ocultar en imágenes digitales datos y una inversión bastante potente en técnicas de estegoanálisis. Y, de hecho, pues, la mayoría de ataques que hay, por ejemplo, para imágenes digitales y para otros, pues parten de 2001, ¿vale? 2001, pues empezó a haber los ataques que a día de hoy pues rompen muchas de las herramientas que existen en Internet. O sea, ya en el... ¿Cómo decía yo esta relación, este aumento por el interés del tema del estegoanálisis? Ya que hablamos de estegoanálisis, si quieres nos metemos un poco más en el tema y no lo dejamos para luego, ya que es el estegoanálisis y cómo funciona, qué capas o qué etapas tiene. Vale, bueno, a mí me gusta poner un ejemplo un tanto particular con el estegoanálisis comparándolo con una estantería de libros, ¿vale? Casi siempre el estegoanálisis, independientemente de donde intentemos detectar una información oculta, siempre lo que busca es intentar detectar anomalías, ¿vale? Anomalías, ¿no? Es decir, intenta buscar de alguna manera qué es el comportamiento común y lo que se aparta de ahí, pues intenta detectarlo como algo anómalo y de alguna manera intentar detectar que hay datos ocultos. Por ejemplo, imaginaos si tenemos una estantería con, yo qué sé, todos los libros verdes y de repente hay un libro rojo, nosotros vemos que hay un libro rojo y que hay algo raro, ¿no? Y a ver un libro rojo, pues pensamos que ¿por qué está eso ahí, no? Pues muchas de las técnicas de estegoanálisis funcionan así. Por ejemplo, en el caso para detectar las técnicas más clásicas que hay de ocultación en imágenes, que es del bit menos significativo, ¿vale? Que es digamos, la más conocida. Da igual que los píxeles se usen de manera secuencial o aleatoria, ¿vale? Porque hay diferentes variantes. Este tipo de técnicas lo que hacen es coger la imagen, por ejemplo, hacen grupos reducidos de píxel, imaginaros 4 píxeles, ¿no? Un cuadradito, pequeñitos, y lo que hacen es que los comparan todos con todos, ¿no? Hacen diferencias. De tal manera que imaginaros, si nosotros en 4 píxeles que están muy cerca, si no hemos hecho nada raro, imaginaos, si una zona es roja, pues los 4 píxeles normalmente tendrían colores parecidos al rojo, ¿no? Pero si de repente hay algo que se aparta de ese rojo, de esa tonalidad de rojo, ahí hay algo. Es decir, alguien probablemente ha introducido algo que no pega con el contexto, ¿vale? Pues esa idea tan tonta es la que se utiliza en la mayoría de algoritmos de estegoanálisis para intentar detectar, por ejemplo, información oculta en imágenes. Simplemente pidiendo diferencias. Estas, digamos, las técnicas más clásicas, las que partieron más de 2001 y en adelante. Y a día de hoy, aparte de eso, se utilizan técnicas de Machine Learning para hacer lo que se llama estegoanálisis a ciegas.
que es, sin saber exactamente qué técnica de ocultación se utiliza, pues intentar detectar lo que es normal y detectar lo que es raro. Y vamos, funcionan. Lógicamente también se las pueden engañar si sabes cómo hacerlo, pero bueno, mejor que nada están, o sea, no está mal. Estaba ya tardando en aparecer el Machine Learning. Oye, ya que nos cuentas, cuéntanos una de esas de cómo se salta, una sencillita, una que no rompa a nadie. De cómo se salta... Sí, algún elemento... Sí, no, sí, es conocido. El mayor problema que tienen estos algoritmos es que en el fondo funcionan como si fueran algoritmos estadísticos, ¿vale? Es decir, detectan de alguna manera anomalías. ¿Qué pasa? Que si tú ocultas poca información en una imagen, y poca, depende de una imagen, ¿no? Pero imaginaros unos pocos cientos de bits, 100, 200, 300, 400 bits, pues estos algoritmos normalmente no saben diferenciar lo que es información oculta de lo que sería el ruido de una imagen, por ejemplo. Es decir, dan muchos falsos positivos. Con lo que una lista no sabría diferenciar. Entonces, ¿qué hacen las herramientas automáticas, digamos, más simples, ¿vale? Olvidándonos de los algoritmos complejos. Pues lo que hacen es que te cogen la información que quieres ocultar, las troceas en esas cantidades y las ocultas, pues, en vez de una imagen, en 15. Y tenerlas pues en un único sitio, pues las distribuyes a la vez. Entonces eso hace que sea muy, muy, muy difícil detectar estego incluso con técnicas muy tontas, ¿no? Si sabes esas debilidades y sabes distribuir bien la información. Genial, interesante. Creo que sí, creo que Alfonso un poco con los conceptos y más que toda la explicación de este análisis le va a quedar muy claro a mucha gente que no conoce a ciencia cierta cómo funciona, ¿no? Está muy, muy simple entenderla y muy buena. Y hablando de técnicas como tal, ¿cuál es la que de pronto te ha llamado más la atención actualmente o cuáles son las técnicas actuales que podría decirse está usando la ciberdelincuencia? Muy aparte, creo que podría ser, me podrías decir, las propias que generan, ¿no? Porque quizás no son conocidas y demás. Pues de esta tarde he estado haciendo un pequeño de malware, de malware que usa técnicas de estego. Y muchas de ellas son técnicas bastante triviales, la verdad. Pues, a ver, por ejemplo, tengo aquí un listado, no sé, de malware. StegBaus, Hammertons, Stegolader, Wrecking, Bugu, Zeus-UM, Bautrack, VB-Clip, o sea, bueno, hay un montón, ¿vale? Y si veis, muchos de ellos son troyanos bancarios. Si veis, pues, por ejemplo, algunas son directamente técnica LSB, sustituir el bit menos significativo en la imagen. Hay otros que directamente usan lo que se conoce como la técnica de final de fichero, es decir, que añaden información directamente al final de un JPEG o de un PNG. Es decir, el malware que se conoce son técnicas, digamos, triviales si las comparas con las que ya se conocen en el mundo más académico. Lo que pasa es que funcionan porque sí, ¿no? Porque nadie está mirando, básicamente. No, claro. Pues no es necesario muchas veces hacer técnicas más rebuscadas y posiblemente los que usen técnicas más sofisticadas pues no se conocen. Entonces voy a poner un ejemplo. En el año 2010, si no me falla la memoria, cuando Rusia estaba realizando espionaje en Estados Unidos, famoso, pues utilizó varias técnicas de estego para intercambiar información entre sus agentes, ¿vale? Uno de ellos fue ocultación de información en imágenes en un sitio web, con lo que, bueno, ahí refleja de cómo lo utilizaban. Y el otro era, si no recuerdo mal, era una modificación a la tarjeta Wi-Fi que tenían, al protocolo, para poder intercambiar información, hacer un cover channel con los protocolos a modo de la tarjeta de red, de tal manera que una persona se sentaba en un parque, por ejemplo, y la otra se sentaba en una cafetería y con esa especie de protocolo tuneado intercambiaban información sin verse físicamente, ¿no? Estaban separados a una distancia y enviaban información los rusos para realizar espionaje en Estados Unidos. El FBI les cazó y mucha de esta información pues luego salió pública, ¿no? No los detalles específicos, pero sí un poco a grandes rasgos que habían utilizado Stego para
intercambiar información. Con lo cual ahí pues era una muestra más real de que a día de hoy se usa y se usa bastante la Stego en espionaje y en otro tipo de cosas. Y bueno, ya que entramos, Alfonso, al mundo de militar, espionaje y demás, ¿cuál crees que, en cuanto a esteganografía, son las técnicas o mayormente usadas por quién has visto en tus casos, no sé, terroristas, gobiernos, agencias y demás a la actualidad? Bueno, realmente, siendo sincero, las técnicas que utilicen y no se conocen, pues es difícil de saber, pero técnicas que sí se conocen, que por ejemplo han usado espías o terroristas, son técnicas tales al menos muy parecidas a las que conocemos, ¿no? Pasa que normalmente en espionaje en otros pues intentan buscar técnicas pues muchas veces no tan habituales, ¿no? Entonces muchas veces pues a lo mejor no es necesario hacer técnicas vía analógicas de mil maneras, entonces hay muchas alternativas. Pero en el caso, por ejemplo, de terrorismo, que es así más sencillito, pues sobre todo Stego en imágenes y en vídeo. Interesante. Casos que se han detectado y en todo tipo no sé, en plataformas de videojuegos, en porno, o sea, hay un poco de todo. Y dentro de los protocolos más usados, sobre todo la última, dentro de los protocolos más usados, ¿cuál piensas que es la tendencia a la actualidad? ¿O cuál te llamó la atención dentro de los casos que de pronto has podido manejar? Yo creo, o sea, yo diferencio mucho lo que es el mundo más de cibercrimen, entendiéndolo como la gente que hace el malware, etcétera, a los terroristas, ¿no? Yo, hasta lo que he visto en temas de malware, no he visto técnicas avanzadas de Stego. ¿Sabes? Parece que el esfuerzo va más dedicado a otras cosas, ¿no? A la explotación, a muchas cosas, pero la Stego o el cover channel que suelen hacer no es nada muy sofisticado, ¿no? Ya tiren por donde tiren, ¿no? Por Twitter, por IRC, por donde sea, no son técnicas muy sofisticadas. Es más una técnica mínima de ofuscación, ¿no? Como para poner, y muchas veces es suficiente, ¿no? Muchas veces con técnicas básicas de ofuscación funciona. De cierta forma me recuerda un poco a los inicios del ransom, que usaban algoritmos criptográficos débiles, usaban claves dentro del mismo malware. Pues esto es un poco igual, ¿no? Mientras no luchemos contra ello o les siga funcionando y no haya nada que se lo impida, pues estos seguirán usando técnicas básicas. De hecho, para que os hagáis una idea, por ejemplo, lo peligroso de la esteganografía sería el poder ocultar, imaginaros un malware o algo parecido con Stego, y que tuviera la capacidad de autoejecutarse, ¿no? Eso es, digamos, sería lo serio. Pero propuestas de ese estilo yo conozco muy pocas. Por ejemplo, una de ellas es Stegosploit, que es famosa, que se animo a cualquiera a que la vea técnicamente, porque mezcla conceptos de polyglots, como hacer que un formato se convierta en otro, usa técnicas de Stego y usa técnicas de cómo meter exploit de un navegador con Stego. Entonces ahí, pues por ejemplo, tú en una página web cargas una imagen, pero realmente el navegador, aparte de tú verla como imagen, la parte de su código como JavaScript, por ejemplo, ese JavaScript recupera información oculta con el bit menos significativo, por ejemplo, en una imagen, y esa información oculta a su vez es un exploit para el navegador. Con lo cual, a efectos, tú ves una imagen en tu navegador y te lo han reventado. Si no está actualizado tu navegador, pues te lo han reventado. Entonces, es interesante porque con Stego ocultas algo que puede ser ejecutable y el propio contenedor, digamos, lo ejecutan, no necesitas a un tercero que lo ejecute, que es lo habitual. O que lo interprete, ¿no? Directamente ya. De esas propuestas que yo conozca hay pocas, ¿no? Stegosploit es un ejemplo y tiene sus limitaciones, pero eso son, digamos, cosas chulas que se podrían hacer con Stego. Normalmente con Stego, pues sí, se ocultan malware, se ocultan configuraciones, pero luego al final un tercero tiene que extraerlas, o sea, tiene que ejecutar algo que lo extraiga para poder hacer algo. No es tan trivial. Y cambiando un poquillo de tema, yo creo que lo hemos tocado de manera un poco tangencial, pero en el fondo sigue siendo interesante.
¿Qué tal van los DLPs con esteganografía? ¿Funcionan bien? ¿Utilizan técnicas adecuadas o están un poco todavía a verlas venir? Mi opinión particular en este tema, yo no he conocido ninguno que no se pueda saltar con técnicas medianamente imaginativas, con lo cual supongo que es como todo en seguridad, ¿no? Pues como un antivirus. ¿Es bueno o es malo? Pues bueno, un antivirus conoce bien el pasado y es bueno para eso, pero enseguida que cambias mínimamente un malware y sabes cómo hacerlo, pues probablemente no lo detecte. Pues con un DLP pasa lo mismo. De hecho, comentábamos antes, creo, existen ciertas empresas que ya te venden como cacharritos para enchufar a tu red para detectar los típicos patrones esteganográficos que dejan herramientas comunes y que se sabe invertir. Entonces, pues está bien, ¿no? Porque puedes ver lo que hay, pero lógicamente, si tú sabes que está ese cacharro, pues puedes modificar las cosas mínimamente para saltarte. Entonces, bueno, en seguridad es la batalla de siempre, ¿no? El juego del gato y el ratón de siempre. Igual que sucede en seguridad en general o en cripto, en Stego pasa lo mismo. Alfonso, y un poco estamos viendo toda la parte maliciosa, lo malo. Aquí se me viene algo a la cabeza, es decir, ¿se podría sacar algún provecho de Stega para las empresas o para gente común o gente que hace uso de las tecnologías con todo esto de la marca de agua y esteganografía? Sacar provecho de algo, o sea, sacar partido algo positivo a la esteganografía para las empresas. Qué sé yo, por ejemplo, marcar sus archivos confidenciales y, no sé, tracearlos o algún tipo de característica de este estilo. ¿O lo has Claro, visto? digamos, ahí la diferencia fundamental entre la esteganografía y el watermarking, que se llama en general, digamos, es la finalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el watermarking lo que se intenta es que, sobre todo, lo que tú añadas sea robusto, ¿no? Sea robusto a cambios. Sin embargo, en Stego lo que quieres es que sea oculto, ¿vale? ¿Cuál es el problema de las marcas de agua? Se ha utilizado y, digamos, es la vertiente más comercial y se utiliza, ¿no? De todo este tipo de técnicas. Pero hay varios problemas. Uno de los cuales es que existen ataques, luego si queréis os comento ataques muy básicos para romper muchas marcas de agua, incluso las más sofisticadas, pues porque imaginaros, si yo tengo una imagen en una pantalla digital, pues no sé, o sea, no te voy a decir que le echo una foto a la pantalla y ya está, es decir, hay 1000 maneras de anular marcas de agua, ¿vale? O RMs o cosas que en el fondo han parecido, es muy fácil de anularlo. Pero sí, tiene su sentido. Muchas empresas de lo mejor que se puede hacer. Es decir, la tecnología no permite hacer más. A mí me gusta mucho la Stego para temas de libertades civiles, para que la gente se pueda comunicar de manera anónima. Yo lo he utilizado mucho en ese sentido y lo sigo utilizando, ¿no? Para hablar con gente intentando comunicarme de la manera más anónima posible. ¿Y algo con Tor? ¿Hay alguna cosa, ya que saca la parte anónima o la parte más civil? Como Tor siempre nos lo vende con la parte negativa o la parte de los malos, yo siempre trato de que se vea un poco la parte positiva, que es que se utilice para informar en determinados países, que no es necesario que sean dictaduras, sino simplemente hay cuestiones civiles o mafias que te impiden hablar o informar de determinadas cosas, se pueden hacer a través de Tor. ¿Hay algún elemento común entre Tor y Stego o alguna herramienta que los utilice comúnmente? Bueno, que utilice Tor como medio para distribuir, sí, pero que esté unido a Tor, que me venga ahora mismo a la cabeza, no. Sí, es verdad, desde hace mucho tiempo, pues sobre todo lo que comentabas en países más asiáticos, donde había censura y pues se desarrollaron por grupos hackers. Hay herramientas muy famosas como CameraSci y otras, que era un navegador web esteganográfico. Es decir, se ha hecho muchas cosas de Stego. El problema es que muchas veces la gente... la diferencia en ocasiones entre Stego y cripto es que normalmente en cripto es un algoritmo que está validado, ¿no? Y tú casi lo puedes utilizar, está medianamente bien implementado como una caja negra. La Stego es más delicada, ¿no? Si tú te fías realmente que algo seguro lo empiezas a utilizar, probablemente pues no sea seguro. Entonces,
Es complicado, muchas veces utilizar Stego bien es complicado, entonces la gente usa herramientas y se fía, pero digamos no es parecido a la cripto. Pero bueno, como también se suele hacer en un entorno así más de clandestinidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tú la usas, entonces, pues bueno, lo mezclas con mucha información, pues tienes también, piensas que entre el volumen enorme de información, pues no te van a detectar, un poco. Pero como os decía antes, la mayoría de herramientas de Internet que yo conozco están rotas en el sentido de que si ocultas más información de una cierta cantidad, los algoritmos que existen lo pueden detectar. Eso no quiere decir que alguien te vaya a detectar, porque tú a lo mejor puedes ocultar, yo qué sé, con este height o con cualquier otra herramienta, con F5 o con la que sea, y tú ocultas un JPEG en una red social en medio de tú saber cuántas imágenes, a lo mejor no te detectan. Pero si lo aislaras, si tú le pasaras ese JPEG a un algoritmo de estos, a partir de una cierta cantidad de información te detectaría. Entonces, bueno, no sé si eso la gente es consciente o no. Por ejemplo, en F5 se utiliza mucho para ocultar en JPEG, en todo tipo de escenarios, en malware. Yo, por ejemplo, lo he visto en malware para Android, usar F5. Bueno, F5 se detecta, ¿vale? Hay algoritmos para detectar F5, a partir de una cierta cantidad de información, pues lo detecta con bastante precisión el Stego. Bien. Y por cerrar un poco, yo creo, no sé que Carlos quiera preguntar alguna cosilla. Creería que sí, para ir un poco cerrando el tema, que ha estado realmente interesante. ¿Cuáles serían, o consideras tú, desafíos en cuanto a esteganografía en un mediano plazo, podríamoslo así, dentro de las investigaciones de cibercrimen y demás? ¿Cuáles son los retos que los ves a futuro? ¿Retos para que el atacante haga cosas malas o para nosotros En ambos sentidos, ¿no? O sea, podría ser en ambos sentidos. Para pillarles es complicado, ¿vale? A mí me gusta una frase que usa aquí en España un miembro de la Guardia Civil que dice que en muchas ocasiones es mejor seguir a la chica y al dinero, ¿no? Entonces, pasa así, ha pasado en alguna circunstancia que yo me he visto medio involucrado, ¿no? De comunicaciones con Stego en escenarios particulares. Se detectó y más o menos parecía que aquello era Stego, pero no se fue capaz de saber qué se estaban comunicando y si realmente era Stego. Entonces, pues se siguió otra vía de investigación, ¿no? Entonces, pues a lo mejor no puedes romper ese canal, pero si sigues el flujo del dinero a la chica o al coche, pues al final romperás la comunicación por otro lado. Entonces, yo creo, como en cualquier otra cosa de seguridad, pues bueno, a lo mejor no podemos romper un algoritmo de cripto, pero le podemos robar la clave. Entonces, los defensores, digamos, intentaremos detectar, pero en muchas ocasiones hay que ser consciente que no vamos a poder y hay que ir por otras vías. Y el atacante, yo creo que, bueno, el atacante o alguien que quiera, por ejemplo, libertad de expresión, etcétera, la clave es jugar con distribuir la información. La información es complicado detectarla. Y si no, pues intentar utilizar, hay algoritmos que intentan minimizar el impacto cuando ocultas información, ¿vale? Ocultando la misma cantidad. Algoritmos en los malware típicos estos que se va detectando, pues el Kaspersky de turno, ¿no? De hecho, creo recordar por ahí la lista de estos malware, era el Hammertosh, APT29, el ruso, pues usaba una técnica de final de fichero, es decir, con un simple editor hexadecimal tú veías ahí la información oculta. ¿Por qué no lo hacen más sofisticado? Pues probablemente porque no, falta, ¿no? Para su fin. Pero el conocimiento, vamos, lo tienen de sobra. Es una cuestión de lo que comentaba antes Pablo, ¿no? Como ha pasado con el ransomware. Pues a lo mejor ahora no interesa, pero en un futuro pues irá complicando más las técnicas. Porque el conocimiento ya existe. Sí, desde luego. La verdad es que en este sentido yo creo que es eso, el conocimiento existe, pero se utiliza lo básico en tanto en cuanto te funciona. El día que te deje de funcionar, pues pasas a la siguiente que sea un poco más complicada y así sucesivamente.
Sí. Bueno, yo ya por despedirnos, Alfonso, oye, un placer compartir contigo estos minutos. O sea, me ha servido un montón, he aprendido un montón sobre Esteo, que es una de las parcelas de seguridad que me resultan más interesantes y creo de utilidad infinita, pero todavía, sobre todo para mí, una gran desconocida en algunos aspectos. Y un placer compartir contigo estos minutos. Espero verte en otros próximos talks. Ya, gracias a vosotros. Sí. Previo a la despedida, igual vemos el tema de herramientas y luego cerramos nosotros, Pablo, no hay problema. Venga. Hoy os voy a hablar de una herramienta que igual algunos ya conocéis. Se llama MassScan. MassScan es una herramienta similar a Nmap, pero que nos va a permitir hacer escaneos sobre rangos de IPs muy amplios en un corto espacio de tiempo. Muchos conoceréis ya Sodan. Sodan, por ejemplo, es una herramienta que en este caso que tengo yo aquí puesto me ha permitido hacer una búsqueda por máquinas que tengan el puerto 445 abiertas y se encuentren en España. Muchas veces el problema que podéis encontrar a la hora de recoger estos resultados en un formato procesable es que al intentar descargarlos tenéis que pagar una cantidad de créditos por ello. Si no lo queréis hacer, podéis intentar utilizar MassScan, como en este ejemplo que yo traigo, en el cual lo que hago es lanzar MassScan sobre un rango de IPs, en este caso 16.384 IPs, y podéis ver cómo en este corto espacio de tiempo que estamos hablando, menos de 20 segundos, ya me ha detectado 13 máquinas disponibles. Si posteriormente, por ejemplo, quisierais ver si estas máquinas son vulnerables al exploit de Eternal Blue, podríais lanzar Nmap con el script que mira esta vulnerabilidad sobre una de las IPs que han salido, y en este caso concreto tenemos la suerte de que está parcheado y no es vulnerable a ello. El día de hoy he traído para compartir con ustedes una herramienta que se conoce como PAPI. Lo pueden encontrar en su repositorio de GitHub, que como lo pueden ver en pantalla, en NinjaSec PAPI. Y lo que me permitirá esta herramienta, como lo indica en la pantalla, es poder generar o enviar comandos a través de algo que se conoce como un Remote Administration Toolkit. Básicamente, al ejecutar esta herramienta en un equipo remoto me permitirá controlarlo. A su vez, también para los que nos relacionamos un poco con Metasploit y Meterpreter, esto es lo que es Meterpreter para Metasploit. Básicamente, al momento de tomar control sobre un objetivo o a través de la explotación de una vulnerabilidad sobre un equipo, luego de eso me permitirá ejecutar comandos y poder, por ejemplo, subtraer información, toda la etapa de recolección de información y demás. Lo vamos a ver en acción mediante una prueba de concepto. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es descargar PAPI dentro de nuestro equipo. En este caso hemos optado por la distribución Kali Linux. Procedemos a descargar el repositorio de GitHub de nuestra herramienta PAPI. Luego de ello, instalamos los requisitos, ciertas librerías que me indican en lo que es la ayuda, para luego de ello poder usar dicha herramienta. Lo que hacemos ahora es, luego de haber instalado PAPI, y con todos sus requerimientos y demás, tenemos los siguientes directorios. Vamos a entrar al directorio PAPI, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es listar los archivos. Dentro de ello hay dos archivos principales dentro de PAPI. Esta herramienta me permite generar esos payloads que me permitirán enviárselo a una víctima por algún medio, y también me permitirá levantar un servidor el cual va a estar escuchando a través de un puerto específico al momento que esos payloads se ejecuten de manera remota y poder controlar, por decirlo así, esos objetivos, esos dispositivos. A través de lo que en el mundo de la seguridad se conoce como postexplotación. Para ello,
Cabe recalcar, y yendo un poco a lo que es el README y las características de PAPI, me permitirá esta herramienta poder generar esos payloads para diferentes tipos de dispositivos, principalmente para equipos Windows, Linux, y lo más relevante es para dispositivos móviles Android. Y vamos a ver cómo opera y vamos a ir comentando un poquito luego cómo nos podría beneficiar, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener un escenario, este equipo Kali Linux que es, digamos, el atacante, y vamos a tener un equipo Windows. Y vamos ahora a generar ese payload a través de papi.gen. Entonces, con el comando papi.gen, perdón, papi.gen.py, vamos a generar ese payload, ¿sí? Que en este caso, por defecto, toma como host, en este caso la IP local del equipo atacante, que es donde se va a ejecutar esa conexión reversa, digámoslo así, de PAPI, un puerto específico, en este caso el 4443, y luego me va a pedir una credencial. ¿Por qué? Porque a través de este canal SSL, PAPI trabaja con certificados digitales que él genera, y esta va a ser nuestra clave del certificado, lo cual vincula esas claves a la generación de estos certificados, y luego me da ciertas descripciones, como por ejemplo dónde generó ese .exe, que va a ser nuestro payload, y ciertas opciones propias de la herramienta. Luego de ello, lo que vamos a hacer es, a través de un medio, cualquiera que fuere, correo electrónico, a través de algún tipo de dispositivo USB o algún otro medio, hacer llegar esto a la víctima, ¿no? Ese es el objetivo principalmente de los atacantes. O en el caso que estemos haciendo un test de intrusión, me va a servir de igual manera. Entonces, voy a hacer llegar ese archivo a la víctima, ¿no? Luego, como mencionaba anteriormente, PAPI tiene dos funciones principales: la de cliente, que genera los payloads, ¿verdad? Y otra que es la parte server. Es decir, yo acá lo que hago es, a través de este comando papi sh.py de Python, levantar ese servidor que va a estar escuchando al momento de que él o los payloads generados para alguna víctima me permitirá receptar esas conexiones, y luego de ello poder ejecutar o tomar control, por llamarlo así, de esos objetivos. Entonces ahora levantamos ese servidor de PAPI y vamos a proceder a ejecutar o ver cómo funciona del lado cliente o del lado víctima. Para ello, digamos que ahora estamos en el equipo víctima, ¿sí? Que nos ha llegado por alguna vía ese archivo malicioso, por llamarlo así. Ahora lo que vamos a hacer es que alguien, ¿sí?, de alguna manera ejecutaría este archivo. Obviamente se pueden renombrar, poner update.exe, ms, o algún parche, un nombre de un parche Windows.exe, algo mucho más sigiloso, ¿no? Pero en este caso, por temas de prueba, lo dejamos de esa manera, que es como vino o como genera por defecto la herramienta. Ahora podemos ejecutar, ¿sí?, este archivo, y luego de ello nos vamos al equipo atacante, donde va a estar el servidor esperando esas conexiones, y como vemos, ahora tenemos una sesión abierta desde dónde viene esa conexión, desde qué puerto origen, hacia nuestro equipo, que va a tener ahora control remoto de ese objetivo. Y asimismo, como mencionaba en un inicio, como Meterpreter para Metasploit, que es un payload, ¿sí?, que me permite ejecutar comandos de manera remota, como por ejemplo ver la configuración de red, no sé, ver usuarios y claves, por ejemplo, dampear la SAM, es decir, los hashes de un sistema operativo Windows. Obviamente que ya debe estar explotado a través de una vulnerabilidad, o en este caso arbitrariamente, como lo hemos hecho acá. Ahora lo que vamos a ver es las prestancias que tiene luego de que se ejecute ese payload dentro de una víctima a través de PAPI. Para ello, lo que vamos a hacer es, obviamente hay un comando, el típico comando de ayuda dentro de PAPI.
Como pueden ver, para los que han usado anteriormente Metaxploit y Meterpreter también, ven que hay algunas similitudes o algo similar a lo que es esa herramienta, como por ejemplo ver las sesiones, los jobs que se están ejecutando y demás. Entonces tiene alguna similitud, incluso los comandos, como por ejemplo getPID, getUID, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, para poder ver las sesiones que se están ejecutando, es decir, quién está conectado a ese servidor, puedo poner el comando sessions -l y tenemos el nombre del usuario con que estoy con que está ese equipo conectado, ¿sí? La plataforma, la arquitectura y demás, ciertos comportamientos que puedo extraer del equipo. Al igual que eso, también hay otro tipo de comandos, como por ejemplo el comando getUID, qué usuario está conectado a ese equipo. A nivel de procesos puedo ver a través de qué proceso estoy ejecutando ese payload que he ejecutado, en este caso a través del Explorer, el código del proceso, ¿verdad? Dentro del sistema remoto. Otra opción que tengo, bueno, como podrán ver en la lista de opciones, ¿sí? de comandos, igual hay una diversidad, ¿no? Crear carpetas, cargar archivos, eliminar archivos, etc., ¿no? Y otra característica relevante dentro de PAPI es poder ejecutar, como mencionaba anteriormente, y lo que hemos venido hablando, temas de post-explotación, como por ejemplo dampear la SAM, o sea, es decir, extraerme todos los hashes del sistema operativo Windows, o relevar credenciales que tengan almacenadas dentro de los exploradores, y un sinnúmero de opciones que tiene también PAPI. Si ponemos el comando run y damos tap varias veces, vamos a displayar algunos de los comandos o de los comandos que se puede ejecutar a través de PAPI. Como ven, hay mucha similitud con Metaxploit, ¿no? Incluso la forma de que están los directorios segmentados, por ejemplo la parte de admin, que es para por lo general ejecutar cosas, la parte de gathering, que es para recolectar información, la parte de exploit, hay una parte de que, por ejemplo, hay exploit suggester, es decir, puedo ejecutar ese script y que me sugiera qué posibles vulnerabilidades y con qué se las puede explotar dentro de ese equipo ya comprometido, y entre otras cosas, ¿no? Para ciertos scripts hay que hacer algunas variantes, como por ejemplo actualizar bases de datos de vulnerabilidades o descargar dicha herramienta, como por ejemplo Mimikatz, que también me permite temas de post-explotación y mucho con la parte de hashes y credenciales, romper hashes y demás, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, tiene toda una diversidad esta herramienta que se llama PAPI. Y para ir cerrando en nuestra herramienta del día de hoy, vamos a ejecutar ciertos comandos, como por ejemplo, solo como muestra, por ejemplo, podemos ejecutar el comando Windows troll messagebox y poder enviar un mensajito a la máquina remota, como en los viejos tiempos, ¿no? Entonces podemos poner messagebox. Si damos enter, vamos a ver la ayuda del mismo y ejecutamos el mensaje y vamos a la equipo remoto y vemos que envía un mensaje de texto, ¿no? Ok, otra de las que podemos ejecutar, otra de las scripts, llamémoslo así, que podemos ejecutar es, por ejemplo, Windows Gathering, recolectar información, y podemos, qué sé yo, verificar si es que es o no la máquina remota que a la que estoy vinculado, podemos ejecutar y ver si es que es o no una máquina virtual o está ejecutándose en una máquina virtual. Entonces te da información, ¿no? Ok, y como último paso, lo que podemos hacer también es ejecutar comandos propios del sistema, ¿sí? A través de un comando de PAPI propiamente, algo que se conoce como shell exec, ¿no? Podemos poner run shell exec y podemos enviarle, por ejemplo, un comando de Windows, perdón. En este caso puede ser el comando taskleaks para poder ver
sí, los procesos que se están ejecutando en el equipo remoto, ¿no? Y así poder ejecutar cualquier otro comando propio del sistema a través de este shell exec. Bueno, pues esperando que os haya gustado mucho este talk y que lo hayáis disfrutado en este Eleven Path Talks, solo queda recordaros que cualquier duda o cualquier consulta que nos queréis hacer, tenéis nuestras redes sociales, nuestra community para hacérnoslas llegar. Estaremos encantados de responderlas siempre en tiempo y forma, y simplemente me queda ya invitaros al próximo Eleven Path Talk, que será seguridad en sistemas de telefonía móvil. Un placer veros a todos. Carlos, un placer compartir contigo este talk. Igualmente, Pablo, como siempre, un placer. Espero que toda la información que Alfonso nos ha compartido, un maestro en el tema, les sirva a cada uno de ustedes, y esperemos en unas próximas talks tenerte nuevamente, Alfonso. Un lujo y muchas gracias por compartir con nosotros.